25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo debate aquí a través de las pantallas de Vive y por supuesto simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Lo ves por la tele y lo ves por la internet también. Internet, digo. En la internet justamente están albergados todos los programas que hemos hecho, tocando los más diversos temas que van a ser materia de discusión por los convencionales constituyentes. No falta nada, ahora muy pronto ya vamos a las urnas a elegir a las personas que van a redactar la nueva Carta Fundamental. Les queremos dar las gracias a todos y a todas por el rebote en redes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Twitter también, que es Sinfiltros-TV. Igual que el canal de YouTube, ahí también colgamos muchos videos y muchos pasajes del programa, ¿no? Muchas gracias por sus RT y todo. Su RT es nuestro sueldo, de alguna manera, ¿no? Bueno, tenemos un tremendo programa en el día de hoy porque conversamos de una de las industrias más estratégicas para el país, la industria minera. Y todo esto a propósito de un proyecto de ley que se discute en este minuto en el Parlamento para aplicar un nuevo royalty a las empresas que extraen en Chile. Justamente es un impuesto a la extracción de un 3%. El ministro de Energía apareció planteando que era un mal proyecto, que era una mala idea, que de alguna manera Chile con esto podía perder parte importante de su competitividad y cree que es un error que este proyecto se apruebe, ¿no? Hay otros que dicen que en la actual contingencia, sin digamos dejar de lado el hecho de que el cobre esté llegando a valores históricos al día de hoy, ¿no? Es importante resguardar esta industria y que sea para los chilenos justamente, y que todos y todas de alguna manera usufructemos de los beneficios de ella. Es parte de la discusión que queremos tener en el día de hoy acá con dos candidatos a la Convención Constitucional que, como todos los días, vienen a estampar sus perspectivas, por supuesto. Siempre esto parte con un informe que da contexto a la conversación para que pisemos más o menos el mismo suelo antes de empezar a escuchar los argumentos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Acá comienza Sin Filtro. El precio del cobre sigue cerrando al alza en la Bolsa de Metales de Londres, registrando un aumento del 1,6%, llegando a cotizar $4,53 la libra, a 7 centavos de su mayor precio histórico registrado en febrero del 2011, cuando llegó a la friolera de $4,60 la libra. De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre, el precio promedio del recurso para este año será de $3,94 la libra. Se prevé que la demanda por cobre crecerá entre un 2 y un 4% anual, al menos por los próximos 10 años. La inversión en proyectos mineros al año 2030 está estimada en más de $70.000 millones. El año 2017 ingresaron por concepto de este impuesto $125 millones y en un año más fructífero el impuesto no llegó a los $800 millones. Este modelo entró en vigencia el año 2006 y dejó como herencia la invariabilidad tributaria a las empresas mineras, la que en su gran mayoría termina el año 2023. El pasado jueves, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de royalty minero por 79 votos a favor, 47 en contra y 7 abstenciones. La propuesta propone una compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y litio a partir de un impuesto al 3% de la venta de los minerales. El proyecto establece, además, una distribución de los fondos, de los cuales el 25% de lo que se recaude destinaría a un fondo de convergencia regional que busca financiar desarrollos comunales en las zonas de explotación. Desde
gobierno aseguraron que el proyecto generará una carga impositiva que doblaría a la de otros países productores de cobre, lo que afectaría la competitividad de Chile en el mercado. Los defensores del proyecto de ley argumentan que el nuevo mecanismo generaría hasta $7.000 millones al año, basado en un precio promedio del metal de $3,88 la libra, y en un momento en que Chile está buscando reforzar los servicios sociales y resolver las persistentes desigualdades económicas. El nuevo royalty minero será tema de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí estaba el informe, que de alguna manera nos da los bordes de la conversación. No me encanta decir eso, repito siempre lo mismo. Si usted ve el programa todos los días, seguramente estará cansado de la misma metáfora. Pero bueno, para el próximo prometo tener una distinta. Saludamos de inmediato a nuestro panel antes de entrar a nuestros invitados e invitada del día de hoy. Y parto con una panelista. Magdalena Miller, ¿cómo está usted? Bien, gracias, Iván. Acá una nueva semana, esperemos que más tranquila que las anteriores para el gobierno, para no seguir pateándolo en el suelo. Yo sigo contraria, bien crítica al gobierno, pero tengo mi corazoncito. En este momento está en una fase que le da un poco de como nervio, pena, sí, nervio / pena. Soy humana, aunque algunos me encuentren que no, pero lo soy. Sí. Tengo mi corazón. Es real, no es un bot, es real. Saludamos a Sebastián Vergara, por supuesto, geógrafo de la Universidad de Chile. De vez en cuando viene acá a estampar sus puntos de vista, sus perspectivas, y lo hace con pasión, por cierto. Secretario general del PPD, Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un gusto poder estar acá. A mí me gusta venir, sí, sobre todo hoy día, que es un tema súper importante. Yo como geógrafo hay harto que decir. El medio ambiente y la minoría sí pueden ser amigos. Excelente, muy bien, claro, es su área de expertise, así que ahí tenemos contenido. ¿Quién tiene mucho contenido también y lo verte acá de manera casi escandalosa, pornográfica, dicen algunos? El señor Francisco Javier Orrego. No, digo pornográfico en términos de que es mucha exposición. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, estamos iniciando esta nueva semana. Quiero hacer solamente una mención antes de meternos en el tema a fondo. Creo que siempre se le exige a la clase política idea innovadora. Y eso es como la demanda social, siempre caemos en lo mismo, aumentar impuestos, y faltan ideas nuevas. Y la semana pasada se presentó un proyecto que a mí realmente me dejó muy contento, este proyecto de la ley de la marraqueta, de poner $1 millón en la AFP a cada recién nacido, sí, que con eso, con la rentabilidad que te da la AFP, podrías tener una pensión al menos mínima de $200.000 cuando te jubiles. Me parece una idea que me dejó muy contento porque es al menos innovativa. Así que muy contento por ello. Y digamos también que va a ser papá en los próximos meses. Perdón, pero no me lo pude callar. No, dije, lo estoy pensando y lo digo, lo pensé, lo dije. Y hay que ver los números a futuro, efectivamente. Estamos pensando en sacar la cuenta de ahorro para poder pagar la universidad como corresponde. Así es. De hecho, he hecho cálculos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo vamos a ir? Si metemos $40.000 cada uno, yo y mi pareja, podríamos llegar a un monto que nos permita pagar al menos los 2 o 3 primeros años de universidad. Fantástico. Sí, hay que proyectarse. Por supuesto, tal cual. Qué lindo momento de intimidad, vida y obra de Pancho Orrego el día de hoy. Saludamos al hombre rating, que él declara que cada vez que aparece y entrega una perspectiva, la aguja se mueve, señoras y señores. Javier Velasco está hoy en Sin Filtros. ¿Cómo está usted? Muy bien, Iván. Estoy respaldado por estudios que he hecho yo mismo, con mi entorno cercano, y es así. Y hoy día vine además con una camisa para confundir al público. Sí. ¿Será Pancho Orrego? Muy bonita. ¿Será Javier camisa, Velasco? hay que decirlo. Muy bonita la camisa. Muy bonita. Gracias, Pancho la está mirando con cara de postre. Esa camisa. Está realmente... Expropiese. Expropiese. Ya, saludamos a nuestros invitados del día de hoy para el debate de Sin Filtros. Susana Iplán, abogada desde el año 2016, se hizo parte de Cabilderos hace no mucho tiempo, ¿no? Actualmente es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 13. Susana Iplán, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí de nuevo defendiendo la libertad, como siempre. Excelente, muy bien, con puño en alto. No se confunda en casa. Saludamos a Dauno Totoro, licenciado en Historia, activista de los derechos humanos, tanto del pasado como las víctimas de la represión de Piñera. Es dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, actualmente es candidato por el Distrito 10. Dauno, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Un gusto también estar acá para poder debatir y discutir sobre este tema tan importante, tan necesario en mitad de una crisis económica y social como la que estamos pasando. Ajá. Bueno, quiero partir contigo, ya que te presentaba justamente. ¿Sí al nuevo royalty? ¿No al nuevo royalty? ¿Te parece que llega en buen momento, pero que tiene que ser permanente? ¿Hay que instalarlo, este 3% sobre la extracción para las empresas que sacan el material acá en Chile?
Bueno, primero hay que partir de la base que estamos, como decía ahora en el saludo inicial, estamos en una crisis de proporciones que ha hecho pensar y repensar cómo está organizada la sociedad, el país, no solamente a raíz de lo que fue la crisis del coronavirus, la recesión económica, sino que también lo que fue la rebelión popular del 2019, que puso en cuestión los pilares de este Chile heredado de la dictadura militar, y uno de esos pilares era justamente el problema del cobre. No por nada, el 2006, en las movilizaciones pingüinas, uno de los lemas de los estudiantes era el cobre por el suelo, la educación por el cielo, el cobre por el cielo y la educación por el suelo. Y ahora uno de los lemas de los trabajadores y trabajadoras de la salud es el cobre por el cielo y la salud por el suelo. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que aquí hay un enorme caudal de ganancia de un puñado de grandes empresas transnacionales que se han enriquecido a más no poder estos últimos 30, 35 años. Hay diferentes estudios, algunos dicen 500.000 millones de dólares del 90 al 2019. Un estudio que dice eso sin considerar tampoco los residuales, es decir, el molibdeno, el oro, por ejemplo. Tenemos los derechos sociales, podríamos decir, la educación, la salud, las pensiones, realmente por el suelo, que llevó a la movilización. Entonces me parece que en ese marco hay que pensar medidas que hagan que esta crisis no la paguen las y los trabajadores. Un impuesto a las grandes fortunas y un impuesto, en este caso, un royalty a la minería, me parece que es un paso, pero es insuficiente. A mí me parece que hay que pensar de fondo en reestructurar el país, como también lo vienen haciendo los que hoy gobiernan, y creo que hay que avanzar a medidas de fondo que entreguen todos los recursos al servicio de las necesidades de las grandes mayorías, y eso para mí es la nacionalización del cobre y los recursos naturales bajo gestión de sus trabajadores y comunidades. Ese es un punto para mí muy fundamental y una de las banderas que levantamos en esta candidatura también. Susana Iblán. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero yo nací en Antofagasta. Ajá, me crié en Copiapó, soy oriunda de zonas completamente cupríferas, mineras. Tengo harta familia que se dedica al tema, yo no, mi papá son profesores, pero conozco muy bien lo bien que le hace la minería, en la cantidad de trabajos que emplea, la calidad de esos trabajos, lo mucho que contribuye al desarrollo local también, y también entiendo como Vera, porque, bueno, a mí me encanta derecho tributario, de hecho di mi cédula del grado en eso, y la verdad es que este royalty, más que traernos ganancias, sería un disparo en los pies. O sea, sería una cosa bastante terrible, sobre todo porque sería un impuesto sobre impuesto sobre impuesto y ni siquiera un impuesto a las utilidades. Entonces eso ya nos deja muy, muy mal parados como país para seguir siendo un país atractivo para atraer inversión extranjera, porque es inversión extranjera que crea trabajos de altísima calidad con excelentes sueldos, y que, por supuesto, si tenemos un superciclo, como le llaman a estos auges del cobre, del precio que se mantienen por un largo tiempo, va a recaudar más. Y no vamos a lograr tener más inversión extranjera que invierte en Chile para extraer más y así nosotros recaudar más impuestos, si en el fondo dinamitamos la institucionalidad de los impuestos que hoy en día se pagan. Recordemos siempre que lo que hace grande a un país es mantener una institucionalidad confiable que atrae inversión extranjera, que hace que seamos un país confiable, de buena reputación, de bajo riesgo. Nadie va a venir a traer dinero para crear empleo si nosotros constantemente cambiamos las reglas del juego. Por lo tanto, esta idea es pésima, sobre todo porque hay grandes empresas que van a terminar tributando alrededor de un 80% de sus utilidades. ¿Se pone en riesgo la institucionalidad, como dice Susana? No, yo creo que no. ¿Se pone en riesgo la industria minera en Chile? Esta es la típica campaña del terror que hay para tratar de no poner un cascabel el rato a Venezuela, todo, Argentina, todo campaña del terror. ¿Alguna posibilidad de que me dejen hablar? Sí, es la típica campaña del terror que se impone en estos casos para tratar de no ponerle el cascabel al gato a los grandes empresarios. Efectivamente, hice un cosplay de Pancho Rego también quejándome que no me dejan hablar. Yo creo que hay dos grandes mitos que los estudios empíricos, y acá López, Sturla, Corsi y Figueroa sacaron un estudio muy importante que se ocupó como parte del debate en la Cámara Baja acerca de este proyecto de ley, que es importante derribar. Hay dos grandes mitos que son importantes de derribar. El primero es que en Chile hoy en día no existe un royalty minero, ¿ya? Lo que existe es una suerte de impuesto específico a la renta imponible de la operación minera, que opera en la primera categoría, no se aplica a la explotación, sino a la ganancia, no tiene carácter compensatorio y además puede descontarse del impuesto de primera categoría. O sea, no es un royalty. En ningún país del mundo eso es un royalty, eso es un impuesto. El royalty es distinto y voy a cerrar con eso. Pero el segundo mito es que los expertos estiman que no es cierto esta imagen terrorífica de que el país va a ser abandonado por los inversionistas. Lo cierto es que el cobre, y no solamente el cobre, el litio también, porque el litio es parte de este proyecto de ley, tienen una alta tasa de ganancia esperada en el próximo periodo, y además la electromovilidad está en auge. Y la electromovilidad requiere precisamente de dos cosas que Chile tiene y que pocos países tienen en esa cantidad, que son el litio y el cobre. Entonces, cuidado,
No existe evidencia para sostener que va a ocurrir una debacle en este país porque tratamos de obtener algo de lo que se llevan estos empresarios. ¿Y qué es lo que propone el proyecto? Y con esto cierro. Un royalty propiamente tal. Primero, que tenga un carácter compensatorio respecto de la extracción de un producto no renovable. Lo segundo es que se aplique a la explotación, no a la ganancia. Eso quiere decir que no se descuente el costo de producción en el impuesto. Lo tercero es que sea aplicable tanto al cobre y al litio por la extracción por sobre 12.000 y 50.000 toneladas. Lo siguiente es que tenga un criterio de reinversión territorial. Y esto es muy importante porque hoy en día está centralizado qué es lo que hacemos con el aporte impositivo de la gran minería. Este proyecto de ley lo que propone además es que esa reinversión se pueda hacer en mitigación y en otro tipo de medidas de crecimiento en las mismas regiones donde se extrae, como en la región donde viene la candidata Iplan. Y lo último es que fomenta la refinación. Eso quiere decir que van a haber descuentos al impuesto dependiendo del tipo de producto que se exporta. Si nosotros exportamos barros y concentrado de cobre, que es como lo más barato que podemos exportar, es lo que le gusta exportar al empresario chileno porque tiene bajos costos, ahí hay que pagar alto royalty. Pero si nosotros empezamos a refinar y a exportar otro tipo de cuestiones, y ahí, bueno, tú podrás decirnos, o sea, cuál es el tipo de cosas que se pueden exportar de mayor calidad, de mayor manufactura, que mejora nuestra economía, el royalty baja también. El discurso del Frente Amplio de la izquierda siempre el mismo, lamentablemente, que es lo que le gusta a los empresarios. Bueno, y por otro lado, unas cosas que suenan lindas, que es pura mentira, que se van a ir. Cuando una empresa va a tener una tasa impositiva del 82%, el doble del que le sigue, que es Australia, más del doble que Perú, que está al lado de nosotros. ¿Qué inversionista internacional se va a venir para acá? Si es eso, es lo más simple. No nos vayamos a todo el cuento que viene después, que puede ser súper interesante, pero si no hay inversión, no vamos a tener nada de lo cual preocuparnos. Maida, pero te lo quiero comparar con Perú, te lo quiero comparar con Colombia, que hasta antes de este estallido, que Dios los libre, había tomado todo tipo de medidas para atraer inversión extranjera, quería atraer 11.500 millones de dólares y toda su energía estaba puesta en eso. En cambio nosotros, no, le subimos los impuestos, nos disparamos los pies, como dicen, y nos vamos a quedar sin nada si seguimos con estas políticas populistas. Dauno, voy contigo, luego voy contigo, Sebastián. Yo ahí quería señalar un punto porque, primero, es verdad que esa efectivamente es la campaña histórica del terror de la derecha y también del sector de la exconcertación, diciendo que se van a ir los inversionistas, y eso lo han dicho siempre, desde el 2000, cuando estaba en debate la aplicación del impuesto específico. Pero además yo creo que lo que hay que poner en cuestión es qué dejan los inversionistas. Porque alrededor del 70% de los trabajadores del cobre son subcontratistas. ¿Cuántos de ellos tienen, por ejemplo, seguridad para no enfermar? Porque muchos de ellos terminan con silicosis. ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, no pueden negociar porque les quitaron la posibilidad de negociar en el acuerdo marco? Yo no soy de Antofagasta, yo soy de Santiago, pero estuve en la negociación del acuerdo marco en Rancagua, movilizándome con los trabajadores contratistas de allá, y también viajé el 2015, ese mismo año, a Coquimbo, al funeral de Nelson Quichillao, que fue asesinado por exigir solamente la posibilidad de negociar. Y eso es porque las condiciones laborales que entregan, en ese caso, esas empresas mineras, son totalmente paupérrimas, en particular para los sectores contratistas, porque hay una falsa imagen que quieren entregar de que todos los mineros ganan 15 millones de pesos y le regalan camionetas. Es un sector privilegiado, muy pequeño, y una gran mayoría que no recibe esos beneficios. Y para qué vamos a hablar tampoco también de las comunidades que reciben la depredación del medio ambiente de parte de esta gran minería, que además, pongamos un ejemplo, yo decía que alrededor de 500.000 millones de dólares del 90 al 2019. Del 90 al 2019. Y ¿cuánto han dejado en base al impuesto? 47.000 millones de dólares en base a los dos impuestos sumados, impuesto a la renta y el impuesto específico, es decir, menos del 10%. Entonces yo digo, bueno, ya es hora de que vengan dejando lo que nos pertenece. A mí mejor me parece que esos inversionistas que han venido a chupar sangre y a saquear el país se vayan y que esos recursos estén en disposición de la necesidad de las grandes mayorías, bajo control de quienes lo necesitan y saben mejor que nadie cuáles son las necesidades de la población, y no transnacionales estadounidenses, y tampoco Andrónico Luksic, que además duplicó su fortuna en mitad de una pandemia cuando la gente o moría de hambre o moría por COVID. ¿Cuál es el objetivo del royalty? Dos, básicamente. Que no se explote de mala manera lo que no se puede reemplazar, porque la minería no se puede reemplazar cuando se llevan. Y el segundo, que genere utilidades para invertirse en los chilenos. Por tanto, yo no soy dogmático. ¿Qué creo que tiene malo el proyecto que hoy día se discute? Primero, que es una cifra excesiva, que finalmente lo que hace es que se hacen inviables los negocios. Entonces, cuando los negocios se hacen inviables, uno termina despidiendo a la gente. Yo sí estoy de acuerdo con el impuesto.
Sí estoy de acuerdo que yo te comparto con Susana, creo que la multitributación en Chile es un grave problema que tenemos. Entonces, primera categoría, a la producción, a la venta, al tipo de mineral, yo creo que eso es un problema, que disminuye la competitividad. ¿Por qué? Porque ¿con quién competimos nosotros? Con California principalmente y con Perú, y nos rebasaron hace alto rato. En términos de empleo, ¿qué nos produce la minería? Nos produce, ha bajado muchísimo, el 1.6% de la fuerza de trabajo viene de la minería. El 7% de todo el dinero que se ocupa para hacer política pública, el 7% viene de la minería. Hace 20 años atrás era el 35%, hoy día solo el 7%. Entonces yo creo que tenemos que estimularla de manera... ¿Y qué me gusta el proyecto? Lo que tú dijiste, que hay que estimularla de manera verde. Es decir, dejemos de exportar piedra y exportemos cables. Dejemos de exportar concentrado y exportemos microchip, tecnología. Yo creo que el proyecto es mejorable, como todo en la vida, y ha entrado al Parlamento y la idea es que de todos los sectores puede mejorar. Porque lo importante, y sin dogma, es que recaude dinero, pero que tampoco mate la empresa. A ver, Francisco Rego. Hagamos un poquito de esta frase clásica ya de este programa, aterrizar un poco la pelota. Ponerla al piso, dice usted. Y porque las cifras que dieron recién no son las que yo manejo del informe Cochilco que se emitió el año pasado. Hagamos primero un poquito de historia. ¿Dónde nace el royalty? Nace el año 2016 a raíz de una necesidad de recaudar mayores ingresos. Ese año se establece un royalty que va entre el 0 y el 5% respecto de la ganancia de la gran minería. Pues con posterioridad, el año 2010, a raíz del terremoto, el presidente Piñera se ve la necesidad de renegociar el impuesto del royalty específico y lo sube desde un 5 a un 14%, pero siempre negociando con las empresas, porque recordemos que un punto súper importante acá, que se nos va la invariabilidad tributaria. Las empresas cuando negocian sus contratos se acogen a un sistema de régimen de negociación, o sea, de tributación, y ellas establecen ciertos años en los que van a pagar lo mismo. Entonces, acá hay empresas que se acogieron a 12 años, a 15 años, a 20 años. La mayoría de ellas se acogió a 12 años. Y este proyecto, aparte de sumarle esos 12 años, les da ciertos beneficios para que la empresa acepte este nuevo impuesto. Entonces, estamos hablando de que los contratos de licitación van a terminar aproximadamente el 2023. La gran mayoría termina el 2027. Y hay un restante que termina recién en 2034. Entonces, cuando hablamos de todo este discurso que queremos subir los impuestos a la gran minería para financiar ahora una renta básica universal, como lo está planteando el candidato Gabriel Boric, es falso. Porque lo primero que hay que hacer es renegociar los contratos. Luego analicemos cuánto es lo que han metido este grupo de las 10 mayores minerías en este proceso, básicamente del 2006 al 2019. En ingresos tienen 280.000 millones de dólares. ¿Ya? En utilidades sin impuestos son 123.000 millones de dólares. Sacando el impuesto, ellas meten 93.728 millones de dólares, de los cuales el 45% se les va en reinversión. Por tanto, la utilidad efectiva en este periodo de tiempo es de 51.000 millones de dólares. Lo que se pagó en impuestos el año pasado de este grupo son 1.530 millones de dólares y el 2020 2.380 millones de dólares. ¿A qué voy con todo esto? Las reglas del juego cambian, porque en la minería lo que se proyectan son contratos de muy largo plazo de duración. Cuando nosotros tenemos contratos negociados y lo que queremos, por ejemplo, a través de una indicación que presentó en su momento, si no me equivoco, Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, un comunista intentando darnos clases de economía, lo que hacía era terminar esos contratos. Es decir, la invariabilidad ya no corre más. Y eso no se puede hacer por seguridad jurídica. Cuando empezamos a vulnerar la Constitución, cuando empezamos a vulnerar las normas del juego, lo que pierde el país es precisamente lo que dice Susana, credibilidad. Y cuando los empresarios sienten que no están las reglas del juego claro, pueden arrancar. Yo no quiero caer en el discurso de que se van a ir todos, van a salirse del país. Y pueden pedir indemnizaciones por ese arranque. Nos pueden demandar a nivel internacional también, pero acá lo importante es que si pasamos una tasa impositiva efectiva, como se sostuvo el otro día en un reportaje del Mercurio, a un 82%, eso es mucha plata, porque recordemos que las empresas pagan por global complemento, por impuesto de primera categoría, y el resto lo meten por royalty, para ponerlo en cifras también. También pagan adicional. En el 89% que ellos pagan impuestos de primera categoría, que son nuevamente 2006 a 2019, 48.000 millones de dólares. El impuesto específico al royalty, que es aproximadamente el 11% del impuesto rentante, son 5.350 millones de dólares. Cuando los candidatos dicen que, sobre todo Gabriel Boric dice que la renta básica universal va a costar 6.400 millones de dólares mensuales, las matemáticas no están dando por ningún lado. Entonces, yo sé que no les gustan mucho los números a los amigos de izquierda, pero son los números. Y los números los podemos moldear. No son campaña del terror, son números, amigos. No lo son. Mira, yo quería comentar algo contra esta especie de bancada empresarial que hay acá. Pero mira, porque... ¡Qué amable, amigos! ¡Qué amable! Cero empresaria por acá, lamentablemente. Un elogio
aquí a los derechistas y a la candidata del partido Sebastián Piñera. Yo lo que... No, pero sí han estado defendiendo todo el rato a un puñado de verdaderos chupasangre. Porque nosotros mira, defendemos entre el 90... ¿La libertad de quiénes? La libertad de las transnacionales. La libertad de no morirse de hambre, como les gusta a ustedes. De las transnacionales del cobre, que entre el 90 y el 2002, según un informe del Oye, entre el 90 y el 2002 hubo una crisis que se llama crisis asiática. Sí, mira, y ¿te acordáis de eso, no? Escucha lo que voy a decir. Entre el 90 y el 2002, según un informe del Servicio de Impuestos Internos, que pueden revisar en el manual del Defensor del Cobre de Julián Lancayaga, todas las empresas multinacionales del cobre en mitad de esa crisis no pagaron ni un impuesto a la renta, ni un peso, solo la minera escondida y si no me equivoco, mantos blancos, 2 años. ¿Y se te ocurre a ti por qué? De esos 2 años, de esos 12 años. Porque lo que hacen permanentemente, y no solamente en esa década, es aducir que no tienen utilidades, que no tienen ganancias, y además reducen el pago de impuestos con triquiñuelas, por ejemplo, diciendo que invierten localmente para reducir la cantidad de impuestos cuando no son inversiones reales, o por ejemplo endeudándose con las casas matrices, o por ejemplo vendiéndole a sus propias casas matrices y en realidad sí declaran utilidades. Un caso clásico es el de Exxon, que era dueña de la minera disputada Las Condes, que 25 años pasó sin declarar utilidades para no pagar impuestos y entregó a su casa matriz con sede, donde más que en las Bermudas y Bahamas, que hay paraísos tributarios, $800 millones. Entonces, ¿por qué vamos a seguir entregándole todo ese dineral a esas multinacionales, a gente como Andrónico Luksic? ¿Por qué no esos recursos podrían ponerse a disposición de las necesidades de las grandes mayorías? La Fundación Sol hizo un cálculo que para financiar una renta básica universal se necesitarían alrededor de $15.900 millones. Es distinto al cálculo que decías tú de Gabriel Boric. Yo no hablo por él, soy totalmente crítico al Frente Amplio. Es el mismo documento. Y con ese dinero se podría financiar perfectamente con todos los recursos que hoy hay en el cobre. La Fundación Sol dijo que por el impuesto a los súper ricos íbamos a recaudar $6.500 millones. A la semana se retractaron y dijeron que eran 2.000. Chuta, parece que nos equivocamos. Yo no estoy defendiendo a la Fundación Sol acá. Yo no estoy defendiendo a la Fundación Sol acá. Estoy hablando con datos porque ustedes tratan de recualizar a la posición de la izquierda cuando en realidad lo irracional es la posición de la derecha, que ha gobernado junto con la exconcertación estos 30 años y nos ha llevado a una sociedad que es totalmente desigual, donde los salarios, las pensiones no alcanzan a fin de mes, donde vemos cómo colapsan los hospitales públicos producto de la pandemia. Vamos a seguir debatiendo, tenemos que hacer una breve pausa. Está encendida la cosa el día de hoy acá. Conversamos de industria minera a propósito de este nuevo royalty que se quiere aplicar a sus actores, ¿no? Pero antes te quiero contar un par de cosas, porque para estas elecciones del 15 y 16 de mayo no solo elegimos convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo posible de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan y reseñas biográficas de cada uno y cada una de ellas. Para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl, puede buscar las biografías, por ejemplo, y las ideas que impulsan nuestros invitados del día de hoy. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar o hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Así de fácil, en los tiempos que corren, pandémicos, está más a la mano, ¿no? Hacerlo a través de esa vía. Gracias, Miguel. Aquí está, muy bien. Siempre la agarro sin problema, ¿no? Las tinajas. Nos acompaña, por supuesto, es el agua que hidrata a nuestros panelistas y también a nuestros invitados. Naturalmente alcalina, muy rica, fresca, y la puedes conseguir, te la llevan a la casa si la pides en Santiago y en Valparaíso. Las tinajas, sí, todos toman agua las tinajas acá. Sí, ahí las tienen, ¿no? Fantástico. Toma, Miguel, te la tiro fácil. Muy bien. Agua Las Tinajas tienen Instagram también, ¿eh? Los pueden seguir por ahí también. Conversamos del nuevo royalty a la minería, conversamos de industria minera en el día de hoy con 2 candidatos a la Convención Constituyente y nuestro panel. Hacemos la pausa muy breve y seguimos con más. Estás en Sin Filtro, conversando el Chile que viene. Ya volvemos.
Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Por ahí nos ven también todos los días de lunes a viernes conversando de los debates que van a ser tema en la Convención Constituyente. Dauno Totoro, candidato por el Distrito 10, parte del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, y Susana Iplán, de Cabilderos, candidata por el Distrito 13. ¿Quién la apoya a usted, Susana? ¿Qué sector va por qué partido? Renovación Nacional. Renovación Nacional, perfecto, porque te lo pregunto porque muchas personas me dicen que digan los candidatos. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, claro, sin duda. ¿Cuál es? ¿Desde dónde están hablando? Dauno, bueno, tú vas por... El Partido de Trabajadores Revolucionarios. Partido de Trabajadores Revolucionarios. Sí. Perfecto. Bueno, sí, tú querías partir con algo. Le tengo una pregunta a Dauno, no puedo dejar dejar pasar ese tema porque Dauno ha hablado hasta que el Partido Comunista es de derecha, o sea, y dijo que era el crítico del Frente Amplio. Este Partido de Trabajadores Revolucionarios no es muy conocido todavía, es nuevo. Se declara trotskista. Exacto. Tú has hablado de que quieres una revolución permanente, de que querían una asamblea constituyente libre y soberana construida sobre las cenizas de Piñera. ¿Cómo compatibilizas? No de Piñera, pero... Sí, de Piñera, textual. Del régimen. Textual, Dauno, bueno, lo podemos buscar, después ustedes lo pueden buscar, lo voy a tuitear. ¿Cómo compatibilizas eso con tu puesto actual? ¿Cuál puede ser tu aporte si tú has querido construir sobre cenizas y si tú llamas a la revolución constante? Por favor, explícanos. Ya, me explico entonces. Se sale un poco del tema, pero bueno, aprovecho la oportunidad. Breve, quizás. Esa fue una metáfora que yo utilicé, una figura literaria en la asamblea, porque era la posibilidad de hacer efectivamente sacar a Sebastián Piñera y a los mismos que habían gobernado todo este tiempo. El gobierno no lo entendió así, se creyó en mi contra y tuvieron que retroceder y bajar esa querella porque no tenía justificación y era un atentado a la libertad de expresión, cuestión que no lo dije yo, lo dijeron cientos de personas que firmaron nuestras declaraciones. Pero son peligrosas esas metáforas. Entonces, ahora voy a explicar quiénes somos nosotros. Nosotros somos el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Tenemos presencia en 6... ¿Cómo? No te pedí eso, te pedí que cómo compatibilizas eso con tu aspiración a ser candidato. Entonces, nosotros y nosotras, desde un principio lo dijimos, nosotros apostamos por la pelea por una asamblea constituyente libre y soberana, que no tuviese las trabas y trampas que tiene este proceso constituyente, pero aún así yo participo en este proceso constitucional porque creo que hay que utilizar todo espacio, por mínimamente democrático que sea, para plantear esta idea, y evidentemente yo voy a luchar a través de esta candidatura y también en las calles, como estuvimos la semana pasada peleando porque la CUT llamara un paro efectivo, cosa que finalmente no hizo. Voy a pelear por las demandas que nos movilizaron también en octubre, es decir, en este caso el fin de las AFP, por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales, particularmente del cobre, y esa es una pelea que voy a dar en la convención si salgo electo, evidentemente, y especialmente mi candidatura, esta tribuna, digamos, y las 70 candidaturas que levantamos a nivel nacional, las ponemos, y también de concejales y de gobernadores, en el caso de Lester Calderón en Antofagasta, las ponemos a disposición de fortalecer el camino
camino de la lucha y la movilización, que creemos que es el único que puede efectivamente entregar la verdadera libertad al pueblo trabajador y conquistar una sociedad sobre base totalmente distinta a esta, porque evidentemente esta no es una sociedad que ha sido construida al servicio de aquellos, sino de la súper importante que lo transparente. Gracias por tu respuesta. Sí, mira, la minería siempre ha tenido problemas con el medio ambiente. Y como estamos hablando de constitución, ¿qué creo importante? Que la próxima constitución, como ya lo hicieron países europeos, como lo hizo Ecuador, por ejemplo, se plantea en que el medio ambiente pasa a ser un sujeto de derecho. Tenga, como por decirlo de alguna manera, tenga vida. Por lo tanto, se resguarda de aquellas personas o instituciones que quieran dañar el medio ambiente, sobre todo de la minería. Si es posible producir minería atenuando los costos del medio ambiente, sí es posible. Y yo creo que eso también hay que meterlo en la estructura impositiva, es decir, favorecer, disminuir los impuestos a quienes sean capaces de producir de manera verde, de quienes puedan producir de manera sin causar daño. Y segundo, importante, que el royalty minero, yo creo que lo peor que podemos hacer es que vaya a la totalidad del arca nacional. ¿A qué me refiero? Yo creo que el royalty minero tiene que ir, por ejemplo, al desarrollo de la ciencia y tecnología. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, temas como el litio, dejemos de exportar piedra y comencemos a exportar baterías, que son el futuro en el desarrollo de la electromovilidad. Y en el ámbito del cobre, misma cosa. Yo creo que cada vez se encuentran nuevos desarrollos. Por ejemplo, hoy día se ocupan en todas las clínicas del mundo superficies de cobre que van en contra de los gérmenes. Por tanto, creo que el royalty minero, si es necesario, hay que calibrarlo. Yo no estoy de acuerdo con que sea expropiatorio, o sea, a nivel que tengan que pagar tanto que al final la empresa no es viable. No. Yo sí creo que hay que poner un impuesto que sea tolerable para la empresa, que sea justo, me parece que es el concepto justo, pero sobre todo que las arcas a las cuales vayan esto sean para desarrollar y que nos demos el gran salto de, lo repito, dejar de exportar piedra e exportar tecnología y ciencia y conocimiento, que yo creo que es el desarrollo al cual debe apuntar nuestro país. ¿Yo puedo dar el último dato ñoño de número? El último dato. Va Susana, que está esperando por hablar. Comparemos también cuánto aporta la minería privada respecto a la minería estatal. En estos mismos 14 años que yo le estoy hablando, del 2006 al 2019. Mientras la minería privada metió 48.637 millones de dólares, la minería estatal metió 53.396 millones de dólares. En promedio, la minería privada está metiendo 3.474 millones de dólares por año, mientras que la minería estatal está metiendo 3.834 millones de dólares por año. Teniendo presente que la minería estatal tiene un impuesto adicional de un 40%, con lo que se tiende a meter todas las lucas que genera Codelco hacia el Estado. Eso era mi último dato ñoño. Y lo segundo es nuevamente plantearle a este panel, que creo que el tema más interesante es ver el tema de la invariabilidad tributaria, porque no sacamos nada con pensar que por este ciclo alto del cobre vamos a subir los impuestos. Estoy muy de acuerdo con Sebastián, esta cifra, si pasa a ser expropiatoria, sería contra la Constitución, y hay un principio básico que no está consagrado a nivel constitucional, pero que sí está en el derecho tributario, que es la no expropiación de un impuesto cuando ya pasa a ser una carga demasiado excesiva, donde efectivamente se nos pueden ir los empresarios. Pero ¿qué pasa con la invariabilidad? Con los contratos ya celebrados. ¿Qué pasa con esas empresas que ya se acogieron a los regímenes de entre el 5 y el 14% de impuesto al royalty, que ya están fijos hasta el 2023? ¿Qué pasa con las empresas que llegan hasta el 2027? ¿Qué pasa con las empresas que llegan hasta el 2034? ¿Por qué ahora estamos hablando de esto si tenemos que tener una visión de futuro de Estado? ¿Qué opinan los candidatos a la invariabilidad? A ver, Susana Iblán. Bueno, sobre la invariabilidad yo ya lo dije al principio, esta cuestión a mí me parece macabra, me parece de nuevo que si ya nos bajaron la clasificación de riesgo, con esto nos vamos a ir al tacho, y la verdad es que no veo cómo podríamos reponernos de algo así, porque es muy difícil restablecer confianzas que ya se perdieron. La confianza institucional es demasiado importante. Luego creo que hemos dejado en el tintero varias cosas, por ejemplo, que la tributación de la minería de baja, si es mediana minería, si es pequeña minería. La mediana minería y la pequeña minería son generalmente propiedades de personas que son chilenas. A veces son pirquineros, un grupo de pirquineros que van, que trabajan, que venden los recursos que ellos obtienen. Entonces, al final, igual aquí es compleja la situación. Por otro lado, a mí me parece de una especie, pero de analfabetismo tributario grosero, eso del impuesto que no tiene en cuenta los costos de producción. ¿Cómo tú puedes cobrarle a alguien un impuesto sin considerar lo que está gastando en producir? ¿Qué pasa si tiene que vender por menos? El año pasado se dio la lógica de que el petróleo tuvo precios negativos, ¿cachai? O sea, puede darse un escenario, la minería es una industria altamente volátil, a veces está en el cielo, a veces está abajo. No es posible predecir superciclo de cuando va a estar años alta, y es un costo de instalación y de operación altísimo, ¿ya? Y luego, dejando de lado el tema como minero más técnico, a mí me gustaría recordarle a todas las personas que
La presidenta Bachelet en su segundo gobierno hizo una reforma tributaria, prometió muchas cosas y no las cumplió porque su reforma tributaria recaudó menos plata que sin reforma tributaria. Subió todas las tasas impositivas, subió los impuestos, pero recaudó menos plata. Porque, a pesar de que yo sé que a todos los amigos de izquierda no les gusta reconocerlo, para que un país crezca tiene que atraer inversión extranjera y la inversión extranjera se atrae cuando bajan las tasas impositivas. Se hace mucho más atractivo invertir. Por lo tanto, siempre subir los impuestos tiene el efecto contrario. Recauda menos dinero que el que se recaudaba antes sin subirlo. Entonces, si queremos recaudar más plata, lo que tenemos que hacer es incentivar la inversión extranjera y eso se hace reduciendo impuestos, no subiéndolos. Solo un número de las 15 empresas más grandes mineras, con el Cochilco en el mismo estudio que salió en el Mercurio recién, dice que 12 de esas 15 empresas irían a pérdida con este nuevo sistema. O sea, como reforzando lo que dice Claro, los trajimos Susana. a invertir, no sé, 2.500 millones de dólares de instalación para que después se vayan con las manos vacías, bien, gracias. Claro, y nunca más nadie. Perdón. Las empresas mineras históricamente se han declarado en pérdida o con dificultades financieras para eludir impuestos. Eso lo han hecho con o sin royalty. Y sobre la invariabilidad tributaria sobre ese punto, es que lo que pasa es que estas mineras no han puntadas sin hilo. O sea, el 2005, si no me equivoco, cuando se estableció este impuesto específico a la gran minería, 2006. el 2006, iba detrásito con la invariabilidad y al mismo tiempo ahora se sacan incluso el pago de ese mismo impuesto específico. Yo evidentemente creo que hay que terminar con ese aspecto de la invariabilidad tributaria. Y yo creo que quizás aquí la gente de la derecha debiese bajar un poco el pedestal a estas mineras porque incluso el problema del empleo no es tan así, porque en la medida que han concentrado las vetas de cobre, han eliminado la competencia, léase, pequeña o mediana, han concentrado también y reducido la cantidad de mano de obra. Yo en este momento no tengo la cifra exacta, pero la cantidad de trabajadores empleados en el cobre se ha reducido en la medida que se han concentrado también en unas pocas transnacionales en el cobre. Oye, y se va a seguir reduciendo mientras personas como tú existan y hagan que la tecnología sea mucho más atractiva que la mano de obra humana. Al revés. De hecho, el cobre es fundamental para las nuevas tecnologías. El cobre es fundamental para las nuevas tecnologías y lo extrañísimo es que ustedes prefieren regalárselo a un puñado de multimillonarios de otro país porque en realidad, miren el modelo que ustedes propugnan, atraer inversión extranjera abriendo las fronteras con unas condiciones laborales paupérrimas. Miren a lo que llevan. A la rebelión que hubo en Chile en 2019, el ejemplo que tú sacaste de Colombia, que además ahora están asesinando, igual que Sebastián Piñera, utilizando policía militarizada que la iban a usar contra el terrorismo, entre comillas, y ahora disparan a la población, porque esa rebelión en Colombia no fue solamente contra la reforma tributaria de Duque, sino que fue en contra de todo el modelo neoliberal en Colombia. ¿Cómo? ¿La organizaste tú? Porque sabes tanto y te veo con un discurso tan... Si lo hubiese organizado yo, habríamos sacado a Piñera en Chile también. Mira, oye, cada vez me gusta más que como que te muestres. Oye, yo tengo una pregunta para uno. ¿Tú quieres hacerle una pregunta a Daphne? Mira, eso es una innovación de alguna manera. Pero está bonito, porque cambian las reglas, está bien, es un programa con cintura, se podría decir, no así su conductor. Sí, no, mira, tú nos decías a nosotros que nosotros abandonemos nuestra defensa de la minería, ¿cierto? No, de las grandes transnacionales. De las grandes transnacionales que, por mi propia experiencia, crean muchísimos empleos de muy buena calidad. Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú no abandonáis tu ideología que no se la bancaron ni los rusos? De verdad. ¿Cómo que no se la bancaron ni los rusos? ¿Dónde ha funcionado? ¿Dónde ha funcionado, básicamente? ¿Dónde? O sea, es que ya hay una cuestión, pero... ¿Algún ejemplo? Nosotros tomamos como ejemplo y partimos de la base de tener una confianza tremenda en la capacidad transformadora, movilizadora, incluso en el espíritu libertario que tienen... ¿Dónde? Pero ¿puedo terminar mi respuesta o no? Que tienen las y los trabajadores, los sectores populares, que han mostrado en pequeños gérmenes que es posible pensar en una sociedad totalmente distinta, una sociedad donde no gobiernen una élite al servicio de una más pequeña élite todavía, como son en este caso los dueños del país, como puede ser Andrónico Luksic, que dobló su fortuna el año pasado. Y tomamos ejemplos históricos muy importantes, como fue en Chile, por ejemplo, lo que fueron los cordones industriales, donde los trabajadores pudieron controlar las empresas sin necesidad de jefes, porque aquí al país no lo hacen crecer ni los inversores internacionales ni los empresarios, lo hacen crecer las y los trabajadores. Un día sin trabajadores se paraliza el país completo, un día sin empresarios, yo creo que caminamos en un día sin empresa y no hay trabajo para quiero escuchar a Javier un segundo. Yo no sé si quiero escuchar a Javier, pero sí, puedo poner un par de... Es que, no sé, aparte que me da un poco miedo también de que la candidata después me recorte ahí en sus videos y me haga parecer un idiota.
Yo siento como que es extraño tratar de meterse en este tipo de discusiones tan altisonantes, llenas de palabras como macabro, irse al tacho, analfabetismo tributario. Analfabetismo tributario es no saber que el impuesto se aplica sobre los 12.000, sobre las 12.000 toneladas y las 50.000 toneladas en el caso del cobre y el litio respectivamente. Yo quiero poner un par de puntos constitucionales que me parece que podrían ser interesantes, o al menos en términos de políticas públicas, para que podamos estar de acuerdo en algo y dejemos este show como extremo. Lo primero, tener un royalty propiamente tal significa que no se aplique a la renta, sino a la explotación. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, como ha dicho muy bien Dauno, con quien yo comparto algunas de las cosas que ha señalado, no todas, lo cierto es que las empresas llevan mucho tiempo modificando sus números para tratar de tener las exenciones tributarias más grandes que puedan. La gracia de una situación tan como desigual, tan volátil, como se ha dicho, del precio del cobre es encontrar una manera de atajarla, no una manera de encontrar más formas de que los empresarios sigan ganando. Y en ese sentido, grabar la explotación tiene una fórmula como interesante respecto de la renta. Lo otro es que tenga un carácter compensatorio y distributivo que permita hacerse cargo de los daños ambientales que produce la gran minería. Exacto. Y además redistribuir esta ganancia que generalmente no queda en manos de las comunidades, sino que se va en manos de estos empresarios transnacionales que efectivamente eluden impuestos como pueden y se lo quitan a las chilenas y chilenos. Y lo otro que creo que es muy importante es que esto tiene que servirnos para avanzar en alguna dirección. Yo creo que lo cierto es que esto no puede durar para siempre. Los recursos naturales en Chile y el mundo se están acabando. Y para poder tener control sobre los procesos productivos, de manera de tener una transición justa hacia otras formas, a otros modelos económicos que permitan una redistribución de la ganancia, del dinero y del poder también, es muy importante que pensemos en incluir la participación social local en la determinación de las políticas públicas. ¿Dónde es que hoy en día se determinan las políticas públicas? Bueno, de manera centralizada dentro de élites políticas. ¿Qué pasa si empezamos a bajar eso progresivamente hacia la participación social? Porque está demostrado que a mayor complejidad de la economía, mayor es el bienestar. Sí. Y lo cierto es que no va a haber mayor complejidad de la economía y no va a haber más bienestar si es que son los puros empresarios los que deciden. En cambio, son las personas que viven la sensibilidad de los territorios las que deciden. Permíteme. Ya, amigo, yo cuando hice la introducción lo que intenté fue contextualizar, decir cómo se había aplicado este royalty, cuál era el impuesto de primera categoría, cuál era el impuesto específico, cuánta plata metían, y también te tiré un dato que es súper interesante, que es el tema de la inversión. ¿Cuánto cuesta sacar el cobre? Y cuando el 45% sobre las utilidades se te va en reinversión y tú quieres aplicar un royalty específico sin la ganancia, sin considerar la inversión, ¿de verdad no piensas que van a reventar a las empresas? O sea, yo les pregunto también a los candidatos... Si son los empresarios capitalistas, les pregunto a los candidatos también, ¿cuánto representan estos ingresos respecto al presupuesto de la nación? Dauno, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto, perdón, de qué? El porcentaje que meten las mineras dentro del presupuesto de la nación. Casi el 50% del Producto Interno Bruto de este país, tengo entendido que proviene de la minería. En presupuesto de la nación. ¿Cuánto es en ingresos? Porque estamos hablando de meterle, pero ¿sabéis que esa discusión incluso es un poco fútil? Si aquí el problema es que hablamos siempre de aumentar impuestos, que como yo ya he dicho, muchas veces tiene el efecto contraproducente de recaudar incluso menos, como le pasó a Bachelet 2. Pero, ¿y cómo gastamos esa plata? Expansión fiscal, dar derechos sociales. Voy a contestar yo, es el 5% de los ingresos del presupuesto de la nación. El 5% de los ingresos del presupuesto de la nación. Poquísimo y podría ser mucho más. Reventándolas con más impuestos. No, nacionalizándola. Nacionalizándola. Mira, si me permitís, yo creo que esta dicotomía en el mundo desarrollado está resuelta. O sea, escucho por acá el Dauno decir que se mueran los empresarios. No, los empresarios son un tremendo aporte. Hacen un tremendo aporte. Y el mundo desarrollado funciona cuando los trabajadores, los empresarios en la empresa privada funciona de manera, si es posible ese modelo. Estoy de acuerdo. No es que se mueran los empresarios, los necesitamos. La teoría del trabajo de Marx ya se superó hace 8 años. No ha hecho que se mueran. Y al revés, cuando se plantea que, de hecho, los que matan son los del otro sector, los empresarios se van, por tanto hay que hacer impuesto cero. No, ellos sacan productos de Chile, de los chilenos que le pertenecen a todos los que nos están mirando hoy día. Por lo tanto, cuando se extrae, sí hay que calibrar el impuesto. ¿Cuál es la clave? ¿En cuánto? ¿Cuál es la clave? Calibrar. ¿Qué es calibrar? Básicamente que el impuesto que cobramos como chilenos permita que el empresario tenga una ganancia, pero la retribución a nuestro país sea justo. ¿Y qué significa ser justo? Que el empresario tenga una recaudación, yo no tengo problema con eso. Como la señora que tiene un kiosco en la esquina que le permite recaudar para comprarse una casita, un auto. Eso no es un problema, yo no lo veo negativo. ¿Cuál es el problema? Tú citaste un ejemplo que es macabro, yo he utilizado esa palabra, en la historia de Chile. Cuando en el gobierno popular, personas que no tenían nada que ver con la industria, fueron a los cordones y se hicieron cargo de empresas que no sabían dominar. ¿Sabes lo que pasó? Quebraron todas las empresas. ¿Sabes lo que pasó en Venezuela con el petróleo? Venezuela es el país que tiene mayores reservas junto con los Emiratos Árabes Unidos. La mayor reserva de petróleo. ¿Sabe cuánto produce hoy día Venezuela?
Cero. ¿Sabe por qué? Porque un montón de personas que no tienen nada que ver con la producción del petróleo, pero que sí tienen una afiliación política e ideológica con el gobierno, con la dictadura de Venezuela, destroza la industria del petróleo. Mira, qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto. Tenemos que hacer una pausa. No vamos a hacer una pausa. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y vamos a seguir con el debate. Entro con Dauno, que justamente quería intervenir después de Sebastián. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Se encuentra a la en Apoquindo, 4900 Terraza Omnium. Lo sigues en Instagram, Bite Me Organic Burger. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización en curso. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro es parte de Sin Filtros. Quiero contarte que en Interfilm puedes encontrar variedad de productos de sanitización y cuidado personal a un precio increíble, sin la necesidad de salir de tu casa. Ingresa a la www.interfilm.cl, selecciona lo que requieras y listo, en unos días están en la puerta de tu casa. Así estamos más protegidos y nos cuidamos entre todos y todas. Estas mascarillas que ocupamos acá, que algunos lucen mejor y algunas, para qué decir, son de Interfilm. Justamente no te las puedes perder. Podríamos darle... Estoy hablando con el director justamente por eso que me quedé en silencio. Alguien quería hacer... Dauno quería hacer una acotación y luego podemos hacer los 30 segundos si quieren para los candidatos para que se dirijan a sus audiencias. ¿Quería hablar más, Javier Velasco? Acabo de pasar por... Los 30 segundos, mi momento favorito. Los 30 segundos de los candidatos, sí, para nosotros también, y lo disfruta mucho la gente que está ahí arriba. A ver, Dauno. La acotación. Primero, insistir en ese punto. Yo en este programa no le he deseado la muerte a nadie. Y de hecho, insisto en eso también. Espero que me escuchen. Los que matan son los de su sector, como el gobierno de Sebastián Piñera o de Duque en Colombia. Y segundo, tú estás mezclando dos cosas distintas, porque Venezuela, el proceso en Venezuela y la nacionalización y el caso del petróleo en Venezuela no tiene nada que ver con los cordones industriales en Chile en los 70. En Venezuela lo que pasó, yo soy muy crítico con el gobierno de Chávez y de Maduro. Obviamente me pongo en contra del bloqueo internacional porque es realmente criminal contra el pueblo venezolano, pero ahí se generó una boliburguesía que es propietaria y no es que sea el pueblo quien sea propietario. Y en el caso de los cordones, si es que quebraron o los problemas económicos que hubieron, no fue porque los trabajadores se hiciesen cargo de la producción, porque de hecho, para el paro patronal del 72, y de eso puedo hablar con propiedad porque soy historiador, para el paro patronal del 72, quienes lograron poner a producir las empresas para que llegasen a abastecer a los hogares fueron las y los trabajadores, y a raíz de eso nacen los cordones industriales. Si quebraron fue por el bloqueo internacional que inició Estados Unidos, Nixon diciendo que la economía huye apenas salió Allende electo. Si quebraron y si hubo problemas económicos fue también por el acaparamiento que hacía el gran empresariado nacional en ese periodo, y solamente si fracasó ese proceso de los cordones industriales, me refiero, fue porque su sector de nuevo decidió hacerlo a través del golpe de Estado más sangriento que ha habido en la historia de este país. Quiero una moneda, por favor, porque quiero darle... Oye, pero qué mal. Este capítulo está muy distorsionado. Oye, pero hay que ser bien Barça para decirnos nosotros que somos asesinos cuando tu ideología es la que más personas ha matado en la historia de la humanidad. Ah, sí, pero dame un ejemplo. 150 millones de muertos. 150 millones de muertos en la historia de la humanidad gracias al comunismo que tanto te gusta. ¿Qué? Pero eso no es comunismo, por favor. Mira, primero, dicen que se van a escapar los inversores, dicen que se van a escapar los inversores si que se aumentan los impuestos, no saben de capitalismo, dicen que el comunismo ha matado, no saben de comunismo. Yo espero haber contribuido tampoco porque no te acordáis de eso. A que tú muestres tu ideología, porque francamente como que es como un mundo paralelo y qué no, bueno que lo mostraste. Pero si su ideología yo quiero escuchar a Sebastián bancarrota. Su ideología que Sebastián tenga 30 segundos. Muchas gracias. Vamos a hacer los 30 segundos para cada candidato. Esto se llama Vota por mí. Es el momento en que tienen la posibilidad de hablarle a sus votantes a través de las cámaras que tienen cruzadas justamente hacia ustedes. ¿Cara o sello? Cara. Cara, es cara. ¿Quieres partir o quieres que parta él? Que parta el amigo trotskista, por favor. Mira qué lindo gesto de amistad republicana. Son 30 segundos nada más, Dauno. Mira, están los 30 segundos ahí. A los 30 segundos el micrófono se corta. Es draconiano esto, así que... ¿Dónde están los 30 segundos? Ahí, fíjate, en la pantalla están los 30 segundos y eso va a ir hasta el 0. Ya, perfecto. Tu cámara es la cámara 1. Esto es Vota por mí, Dauno Totoro, en Sin Filtros.
Bueno, muchas gracias por la invitación. A todos y todas, invitarles a que conozcan y a que obviamente voten por mí en estas elecciones. Lo que ha quedado demostrado estos últimos años es la bancarrota del modelo neoliberal, la bancarrota de ese modelo que han defendido acá algunos panelistas, que ha llevado a las más enormes desigualdades, a salarios y pensiones que no alcanzan a fin de mes. Y hay que pensar una sociedad totalmente distinta, que acabar con este saqueo del Chile de los 30 años. Por eso les invito a votar Lista Trabajadores Revolucionarios. Ahí está, muy bien, entró en el tiempo. Susana Yplán, 30 segundos. 30 segundos para ti entonces. A partir de ahora, vota por mí. Vecinos del Distrito 13, de las comunas de San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos. Soy Susana Yplán, su candidata constituyente en defensa de la libertad por un país con mayor seguridad, por un país con un Estado mucho más pequeño, con menos políticos que vivan de nuestros impuestos, para que por fin podamos avanzar, mirar hacia el futuro, hacia los 30 años, 50 que tenemos por delante y no hacia el pasado. Y por sobre todo para que ideas como las del amigo que está ahí al lado jamás lleguen a la Constitución. Susana Yplán, número 14 de la Constituyente. Ahí está, muy bien. Le sobraron 2 segundos. ¿Se los quiere dar al candidato? No soy tan... No se lo daría. Pero de verdad, Susana. Ya. De verdad. Es brava, chica. Dauno, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de acá. Que te vaya muy bien. Susana, a ti también, que te vaya muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias por estar acá. Al panel, muchas gracias por la toma. Ahí están los 100 pesos. ¿Cuántas veces? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Magdalena Miller. Nos encontramos en el próximo. Seguimos haciendo Sin Filtros, hablando del Chile que viene. ¡Chao! 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y, porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.